Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Agradecerle a la institución por la invitación el día de hoy a este curso gratuito eh, llamado Inmunizaciones y Cadena de Frío. También un agradecimiento a ustedes también por su asistencia el día de hoy. Quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón. Yo soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales. Y bueno, soy magíster en enfermería con mención en ciencias de la enfermería. Vamos a empezar este curso primero hablando acerca de los fundamentos técnicos para los indicadores de gestión con respecto a las inmunizaciones. O sea, vamos a ver qué indicadores son en lo que es inmunizaciones. eh, Se define que los indicadores, bueno, nos va a permitir conocer, ¿no?, el avance de, por ejemplo, las metas y los logros de los objetivos de lo que son las inmunizaciones, ¿no? Nos va a dar información sobre una determinada situación y la evolución. También demuestra los resultados, ¿no? También muestra los niveles de rendimiento y desempeño que se ha alcanzado en la actividad, en este caso en la vacunación. Y provee una base para lo que es el control, para lo que es el monitoreo y evaluación de la estrategia de inmunizaciones. Los indicadores también pues tienen características, ¿no? Es válido en caso que se muestren cambios, ¿no? En el objetivo son resultados muy similares cuando lo utilizan, por ejemplo, personas diferentes en distintas circunstancias y momentos. Es sensible a los cambios de la situación pues que evalúa y es específico porque nos va a ayudar a reflejar los cambios exclusivamente en la situación evaluada, es decir, en el avance o retroceso de lo que es la vacunación. Hay indicadores de proceso en los que encontramos, por ejemplo, el indicador llamado acceso, ¿no? El cual pues es un indicador que nos permite lograr identificar, en este caso, lo que es la proporción de primeras vacunas, de las primeras aplicadas de vacuna, por ejemplo, dentro y fuera del establecimiento de salud, con la población pues programada, que es una población anual o la llamada eh, metaanual. También este indicador de acceso nos va a permitir medir cuántos niños acceden a recibir, por ejemplo, la primera dosis de vacunación, ¿no? También cuando este indicador ya supere el 100%, es decir, se ha cumplido totalmente este indicador de acceso, se va a empezar a reformular la meta, que es la pues que es la población programada anualmente. No se va a modificar lo que es la población programada. También eh, vemos que, por ejemplo, para el caso de las vacunas contra las vacunas polio y la pentavalente, se va a tomar en cuenta las dosis, por ejemplo, para medir del mes de septiembre del año anterior hasta agosto del presente año, ¿no? El indicador de acceso tiene un avance óptimo programado de 8.3% mensual, porque recuerden que el informe de vacunación es mensual,
trimestral, semestral y anual también, ¿no? Cada uno con sus respectivas evaluaciones. Luego vemos el indicador también de seguimiento, ¿no? Que recordemos que es una herramienta para lograr monitorizar, ¿no? Es el que permite, este indicador nos va a permitir lograr medir en números lo que es el porcentaje de los niños vacunados que reciben la segunda dosis. O sea, los niños que has captado en la primera dosis obviamente van a recibir una segunda dosis y ahí están incluidos en lo que son los indicadores de seguimiento, ¿no? Y vemos que es un indicador de calidad de la oferta del servicio, ¿no? Vamos a ver cuántos niños de la primera dosis ha sido coberturado con la segunda dosis, pues, de la misma vacuna. Se calcula por cada tipo de vacuna el indicador de seguimiento y el denominador lo constituye la población meta, que es una población anual, ¿no? De acuerdo a la jurisdicción, que generalmente ese dato lo proporciona el INEI. En los indicadores también existe el indicador de cobertura, ¿no? Que es aquel que mide, por ejemplo, el porcentaje de niños que van a lograr completar, en este caso, un esquema de vacunación, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha completado su esquema con la vacuna pentavalente, la APO, la SPR primera dosis, la SPR segunda dosis. Y también el denominador lo va a lograr constituir la población programada, es decir, la meta anual de cuántos niños yo voy a vacunar, pues de acuerdo al grupo poblacional, no de acuerdo al grupo etario, ¿no? También porque se incluye a los adultos también, no solamente niños, sino la vacunación de la población adulta. Hay indicadores también de deserción, en este caso, que ese indicador es el número de niños que no han llegado, por ejemplo, a completar su esquema de vacunación, ¿no? Niños menores de 5 años que tienen un esquema de vacunación desactualizado. Por X razones no han podido eh, completarlo. Luego, este indicador nos va a permitir identificar la brecha o el número de niños, en este caso, que no han sido vacunados. Eh, resulta, este indicador resulta de la diferencia de las primeras dosis, o sea, del acceso, aplicadas en relación a las segundas o terceras dosis administradas según en el esquema y tipo de vacunación de que tenga el niño. El valor máximo aceptado es de un 5%. En este caso, ¿cómo vamos a lograr alcanzar las coberturas en vacunación? Primero, recordemos que el avance mensual de las dosis va a ser de la primera, la segunda y tercera dosis independientemente de la vacuna que se va a aplicar. El porcentaje del avance mensual de la primera dosis es el 100% entre 12 meses, que es igual a 8.33%, ¿no? Que va a ser el mismo porcentaje del avance mensual para las segundas y terceras dosis respectivamente, ¿no? También existen los llamados indicadores de estructura, ¿no? Que corresponde a lo que es un porcentaje de ejecución presupuestal de niños que han completado su esquema de vacunación, ¿no? Esto se calcula del total del presupuesto ejecutado con el presupuesto inicial modificado. También depende del porcentaje de establecimientos de salud con servicio de vacunación, pues operativo, es decir, establecimientos de salud que contengan pues todas las vacunas, ¿no? Porque hay establecimientos que no cuentan pues con vacunas. Por ejemplo, establecimientos que no cuentan con vacunación, con vacunas de recién nacido, BCG, HBV
porque es un establecimiento que por su tipo de nivel no atiende pues partos, ¿no? Y por ende no le brindan esas vacunas. También tiene que contar con el total de establecimientos de salud con servicios de vacunados operativos y sobre el total de establecimientos de salud por ciento. En los indicadores de desempeño, sí enfocamos en la vacunación de los recién nacidos. Recordemos, como ya les mencioné, que los recién nacidos reciben la BCG y la HBV, ¿no? En esta ficha encontramos los recién nacidos de parto institucional, es decir, establecimientos que cuentan con la atención de sala de parto y establecimientos como hospitales, ¿no? Donde los partos institucionales son aquellos niños nacidos en esa institución o en ese establecimiento que atiende partos, ¿no? Que son más que todo, por ejemplo, en la regiónica, las microredes, ¿no? En las microredes es que hay implementación de salas de partos y ahí puede recibir los partos pues vaginales. Partos por cesárea pues se derivan a establecimientos de mayor complejidad. Entonces, como les dije, ¿no? Los recién nacidos reciben la vacuna BCG y HBV. Recordemos que dentro de las 24 horas después del nacimiento. Entonces, este es un tipo de indicador de desempeño. Se va a evaluar, por ejemplo, los hospitales nivel 2 y nivel 3 que atiendan los partos, institutos también, ¿no? El indicador de desempeño con respecto a estas dos vacunas determinará el porcentaje de niños y niñas nacidos de parto institucional que logran recibir estas dos vacunas luego de las 24 horas después del nacimiento. Antes del alta tienen que estar pues vacunados, ¿no? La justificación es que el mayor logro de recién nacidos vacunados dentro de las 24 horas en un hospital requiere que los directivos, equipos de gestión y operativos logren organizar y articular una serie de unidades funcionales. También va de la mano de aquellos responsables del registro de información sobre el sistema de certificado de nacido vivo. Recordemos que el certificado de nacido vivo lo emite, por ejemplo, hablo de mi institución, del Hospital Ricardo Rivarola y Nazca, ¿no? Como enfermera en neonatología. Si es un parto vaginal, sin muchos factores de riesgo para la madre, por ejemplo, lo atiende eh, la obstetra, ¿no? Y ella va a hacer este certificado que constata que ella ha atendido el nacimiento con los datos, pues, del bebé. Peso, el ácar, capurro, la hora y sexo, obviamente, ¿no? Y si es parto por cesárea, lo hace el ginecólogo. Vemos ahí los responsables del procesamiento y elaboración, reportes estadísticos, responsables del servicio de inmunizaciones. Todo ello va de la mano para que se cumpla este indicador de desempeño, ¿no? Recordemos un poco que la vacuna BCG se administra con el fin de lograr proteger al niño, pues, de las formas más clínicas graves de lo que conocemos como la tuberculosis infantil, meningitis tuberculosa. Y la vacuna HBV o la hepatitis lo protege de una transmisión perinatal, o sea, de madre a hijo, de la hepatitis B. Y lo más efectivo es aplicar esas dos vacunas, una en el brazo y otra en la piernita, dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento del neonato, ¿no? De acuerdo, la dosis y el lugar en que vamos a colocar la vacuna es de acuerdo basándose al esquema nacional de vacunación pues vigente, la norma técnica, ¿no? En los indicadores de desempeño, continuando hablando de la vacunación de un recién nacido, por ejemplo, excluye, porque hay excepciones en que no podemos vacunar a un recién nacido, no puede recibir sus vacunas, en casos, por ejemplo, de niños que han nacido con bajo peso, o sea, un niño pequeño para la edad gestacional o prematuro que ha nacido con menos de 2,5 kilos. Recordemos que de 2,5 kilos hacia adelante es un niño que esté en un peso óptimo, conocido como un niño a término, ¿no? Entonces los bajo peso no logran recibir estas vacunas antes del alta, ¿no? En los hospitales e institutos evaluados. Se presenta la lista de estos niños, ¿no? Con el debido sustento del por qué no han recibido
las vacunas, ¿no? Es muy importante para que se mantengan estos indicadores de desempeño. Luego, en la vacunación de niños menores de 12 meses, ellos reciben un paquete integrado, ¿no? Recordemos que es una atención integral que se brinda acompañado no solamente del CREC que va a realizarse, sino el cumplimiento de las vacunas. También posteriormente, de acuerdo a cómo va yendo el CREC, el dosaje de hemoglobina para descartar la anemia y posteriormente la suplementación con hierro. Es un paquete integral para que pase como un indicador de desempeño, ¿no? Y obviamente está en evaluación en DIRESA, JERESA, DIRIS, Red de Salud, establecimientos, ¿no? Es un paquete integral, ¿no? Acompañado de que los niños tengan un CNB o un DNI, esté hiciada la atención de la vacunación, del CREC, de la suplementación correspondiente, pues al EDAC, según la jurisdicción, va a recibir este paquete, ¿no? Entonces, la justificación para que se cumpla ese indicador, para que el niño reciba todo este paquete integral, es que en el periodo de la gestación y los 5 años, los niños y niñas logran desarrollar habilidades para despegar su potencial, no que va a repercutir pues en la vida adulta, en el colegio, ¿no? También encontramos que la fórmula del indicador son los niños y niñas del denominador que recibieron este paquete integral, que tienen CNB, han sido giciados, y en la construcción pues del indicador, ¿no? En los indicadores de desempeño, recordemos un poco los controles de CREC también, ¿no? Que va desde los 29 y 364 días, 11 meses, 29 días, ¿no? Todos los controles que va a recibir el niño por edad, ¿no? Muy aparte de sus controles de recién nacido. Luego tenemos también comunicador de desempeño que se tiene que realizar en el niño el dosaje de hemoglobina, ¿no? Y los micronutrientes también, acompañados de la suplementación según el esquema de 4 a 5 meses de edad y también un esquema de 6 a 11 meses. La suplementación es de acuerdo a la edad, ¿no? Recordemos que 4 a 5 meses son gotitas de hierro polimaltosado que se le da como suplementación preventiva. Y en el esquema de 6 a, a 11 meses también se suplementa, pero ya sería pues con hierro polimaltosado en jarabe hasta los 2 meses y ya después se pasaría a lo que es pues la entrega de los micronutrientes que todos conocemos. En la vacunación de menor de 12 meses también está pues el total de niños que han recibido, que tienen CIS también, eh, y que están registrados en el padrón nominal, el logro esperado. Luego la vacunación de 1 año también se considera un indicador de desempeño a niños y niñas de 1 año vacunados con dosis de vacunas sarampión, eh, parótidis y rubiola, ¿no? Indicador mide el porcentaje de niños y niñas que antes de cumplir los 2 años han recibido, han completado su esquema recibiendo estas vacunas, sarampión, parótidis y rubiola, o conocida como el SPR. Pasamos a las disposiciones específicas con respecto a elementos y procesos en el manejo de la cadena de frío, ¿no? Recordemos que la cadena de frío va a tener elementos, ¿no? La cadena de frío se da a nivel
local, nacional, regional, por microredes y nivel de redes de salud. Es muy importante tener en cuenta el recurso humano que mantiene la cadena de frío, el recurso financiero para que se pueda mantener la cadena de frío, la infraestructura y también el equipamiento. En los factores que influyen en el buen manejo de la cadena de frío está pues capacitar al personal, saber cómo manejar las vacunas, a qué temperatura tener la cadena de frío, el conocimiento. El almacenamiento de las vacunas es un proceso de la cadena de frío que tiene como objetivo, pues, lograr conservar las vacunas a temperatura indicada, ¿no? Mantener estos equipos frigoríficos precalibrados para el uso solamente exclusivo de vacunas, ¿no? Manteniendo el rango que se establece, ¿no? Revisando las fechas de vencimiento, el lote y qué tipo de presentación. Recordemos que la temperatura para la conservación de las vacunas, según la norma técnica, es de +2 grados a +8 en todos los niveles de la cadena de frío. El adecuado almacenamiento de las vacunas tiene como objetivo asegurar su potencia inmunológica, que no pierda su potencia inmunológica esas vacunas, porque si lo pierde, ya no tendría efecto en la persona, ya sea adulto o niño, que va a recibir pues la vacuna posteriormente. También los equipos de cadena de frío, recordar que son adquiridos, son proporcionados al establecimiento eh, de salud para uso exclusivo de las vacunas y también con sus respectivos pues, diluyentes. En el almacenamiento de las vacunas, recordemos que es un proceso de conservación dentro del rango de la temperatura establecida de acuerdo a cada nivel de complejidad para garantizar pues la calidad de la vacuna y su potencia inmunológica. La termoestabilidad de la vacuna es la capacidad para resistir a la degradación físico-química sin alterar en relación a la capacidad de la temperatura de conservación. Es muy importante llegar a conocer, el personal tiene que estar entrenado con respecto a las características de las vacunas que va a permitir una adecuada manipulación, tener un plan de contingencia y saber cómo preparar las cajas portavacuna en casos de actividades intra y extramural, e incluso un plan de contingencia cuando haya ruptura de cadena de frío. En la clasificación de las vacunas por su termoestabilidad, hay vacunas sensibles a la congelación, a la temperatura. Son la HBV, DPT, DT adulto, DPT pediátrico. Todas estas vacunas combinadas que tengan, por ejemplo, también la tetravalente, pentavalente, hexavalente, neumococo, influencia estacionaria, rotavirus, VPH, IPV y meningococo C. También hay vacunas sensibles al calor, como el APO, la SPR, la antiamarílica o llamada AMA, BCG, HIV y la varicela zoster. También las vacunas sensibles a la luz, como la BCG, la SPR, SR, AMA, HBA, HIV, meningococo, DPTA y la IPV. Luego también está el almacenamiento de vacunas en este refrigerador llamado Iceline, ¿no? Recordemos que las vacunas en este tipo de refrigeradores se almacenan en los dos niveles, en estas canastillas que hay. Acá hay tres canastillas y abajo también hay tres canastillas. Son dos niveles en que podemos almacenar las vacunas. Solo dentro de las canastillas es que se va a almacenar las vacunas, separándolas también de sus diluyentes. En el almacenamiento de las vacunas en el plan de contingencia consiste en almacenar pues temporalmente las vacunas, para lo cual se utiliza complementos de la cadena de frío. No, por ejemplo, el volumen de las vacunas excede la capacidad de almacenaje en los refrigeradores, se presenta
eh, falla imprevista del refrigerador. El refrigerador registra temperatura de riesgo y debe ser calibrado. Existe ruptura de la cadena de frío cuando se realiza mantenimiento preventivo de ruptura. En desastres y cortes imprevistos de energía, ¿no? El procedimiento de congelación de los paquetes fríos. ¿Cómo congelar nuestros paquetes fríos? Solo congelar paquetes fríos que contengan agua en su interior. Si los paquetes están sucios o se forma moho a su alrededor, pues es muy importante lavarlo, llenar los paquetes fríos con agua según figura, ¿no? Para evitar la expansión del paquete frío al congelarse. Secar los paquetes fríos, cerrar y verificar que no presenten derrame. Colocar los paquetes fríos en posición horizontal o vertical para un congelamiento más homogéneo y evitar que la expansión rompa las paredes del congelador. La adecuación de los paquetes fríos, ¿cómo se va a armar? ¿No? Retiramos los paquetes de la congeladora, colocamos los paquetes, por ejemplo, sobre una mesa para que se facilite la descongelación en ambos lados. Esperamos un tiempo prudente para que el paquete se logre descongelar y lo agitamos, observando que el agua se mueva. Y quiere decir que ya se está descongelando eh, poco a poco el paquete. Colocamos los paquetes fríos en un termo de vacunas o caja transportadora previamente secados y en el interior un vaso de plástico suficientemente grande donde se va a colocar el termómetro y el data. Entonces, esperamos un tiempo prudente para poder este, sacar nuestras vacunas, ¿no? Colocamos el paquete en el termo de vacunas con la data lawyer, ¿no? Una vez que esté entre +2 a +8, podemos sacar nuestras vacunas preparando, ¿no? El procedimiento de preparación de paquetes fríos se ve en esta gráfica, debe ser publicado en todos los almacenes y vacunatorios para que el personal pues tenga conocimiento de cómo lo va a realizar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta acá una pregunta que desean hacer. Bien, vamos a continuar. En los procedimientos para la verificación de la temperatura, los equipos de establecimientos, por ejemplo, si es en el turno de la mañana, al inicio de la actividad de vacunar, se verifica la luz verde de encendido del refrigerador y del congelador, porque hay establecimientos que cuentan pues con refrigerador y congelador. Se controla, hay gráficas pegadas ahí en estos equipos, la temperatura al ingreso. Retiramos las vacunas del refrigerador y la colocamos en un vaso de plástico, ¿no? En nuestro termo. La cantidad de vacunas que se retiran diariamente deben de estar proporcionadas al consumo diario, ¿no? Que vamos a preparar, de acuerdo. Vemos, ¿no? Cuántos pacientes citados tenemos para lo que es la vacunación. Luego también se coloca el data lawyer dentro del vaso de plástico y el termo portavacunas con el data lawyer puede quedarse en el establecimiento o acompañar, dependiendo, porque generalmente si el establecimiento cuenta con un solo data lawyer, se queda pues en el establecimiento. O si hay dos, uno puede ir con el termo y el otro quedarse en el equipo. Y en la tarde que se finaliza la actividad, se retira el data lawyer del termo portavacunas y lo colocamos en el refrigerador o en el congelador. Se guarda el termómetro, ¿no? Se retira las vacunas teniendo presente la política de que, por ejemplo, los frascos abiertos de vacunas multidosis, hay algunas vacunas multidosis que duran
un mes específicamente. Entonces podemos guardarla previamente rotulando la fecha en que lo hemos aperturado y la hora. Guardamos el vaso de plástico, retiramos los paquetes fríos del termo, los secamos y los guardamos en el congelador, ¿no? Deben de estar ordenados por tiempo de congelamiento, ¿no? También. Secamos el termo del agua del deshielo y lo guardamos, el termo. Colocamos el termo invertido boca abajo, se puede decir, para que seque. Antes de retirarse al establecimiento, es muy importante verificar la luz verde de encendido del equipo, que el equipo esté todavía operativo, que el equipo esté conectado al tomacorriente. Verificar que el punto de calibración, porque estos equipos, estos congeladores tienen un calibrador, permanezca alineado. Es muy importante asegurar que la puerta del equipo esté bien cerrada, rotular las canastillas de acuerdo a las vacunas que contiene para facilitar pues el retiro. Tener un congelador ordenado que con rotulando qué vacunas es que tenemos con sus respectivos diluyentes, ¿no? Controlar, almacenar y utilizar las vacunas de acuerdo a la fecha de vencimiento, utilizar la vacuna más próxima a vencer. El manejo de la hoja de control y registro de temperatura. Hay una gráfica en los equipos. Es de uso obligatorio la hoja de control y registro de temperatura para todos los equipos. iSlide, ¿no? Eh, la hoja de registro de la temperatura debe estar ubicada en una forma visible. El control es diario, 2 veces al día, preferentemente puede ser tomado por la misma persona y a la misma hora. En caso de registrar una temperatura de mayor de -15, indica que existe un problema con el equipo y se debe de actuar. Aplicar un plan de contingencia ante posible ruptura de cadena de frío. Algunos problemas que puede tener es escarcha excesiva sobre la carga del paquete frío, puertas sin cierre hermético. Es muy importante conocer el comportamiento habitual de la temperatura, ¿no? Para saber si está muy bien o ha bajado o ha subido mucho la temperatura. Si la temperatura es mayor a 8 grados, la gráfica estará en la zona sombreada. Es muy importante saber cuándo está en peligro de ruptura de cadena de frío. Para ello es importante trasladar también las vacunas a un termocaja transportadora y trasladarla a un establecimiento cercano para que nos pueda facilitar tu propio congelador y ahí guardarlas, porque no va a permanecer todo el tiempo en la caja transportadora. Si la temperatura es menor a 0 grados, la gráfica está en la zona sombreada. Para peligro de ruptura de cadena de frío, es muy importante trasladar las vacunas, inmovilizarla y notificar inmediatamente. La importancia del uso del dispositivo electrónico llamado Data Lawyer es de uso obligatorio para el transporte, almacenaje y manipulación de la vacuna intramural dentro del establecimiento y extramural fuera. Analizar posibles rupturas de cadena de frío, tiempos y rasgos de temperatura en el cual las vacunas pudieron estar sometidas. Al analizar posibles rupturas de cadena de frío, es muy importante los tiempos y rangos de la temperatura, garantizar la conservación de las vacunas dentro de los rangos de temperatura establecidos, monitorizar la conservación de las vacunas dentro de los rangos de temperatura, monitorizar la preparación adecuada de los paquetes, evitar en todo caso las posibles rupturas de cadena de frío. La ruptura de cadena de frío se denomina cuando es exponer las vacunas a una temperatura por debajo de 0 grados y por encima de +8 grados. Recordemos que la temperatura normal es de +2 grados a 8 grados, según la norma técnica. Dentro de esos rangos es una temperatura normal. No puede ni bajar ni subir porque ya significaría ruptura de cadena y hay que inmovilizar esas vacunas, transportarlas en las cajas que ya hemos conversado. La ruptura de cadena de frío ocasiona un daño
¿no? Es acumulativo e irreversible. No existe la recuperación total de la vacuna, ¿no? Aunque se restablezca la temperatura. Por ello es muy importante aplicar el plan de contingencia y inmovilizar las vacunas, es decir, no podemos hacer uso de las vacunas. El procedimiento, en caso de ruptura, el procedimiento en caso de ruptura de cadena de frío, esta es la hoja de notificación, ¿no? Eh, es muy importante restablecer la cadena, inmovilizar las vacunas y notificarlo utilizando esta hoja. El mantenimiento de equipos frigoríficos, el mantenimiento es preventivo, es de rutina realizarlo por el personal. El mantenimiento correctivo es la actividad que corrige una falla con el fin de recuperar el 100% la capacidad operativa del equipo. El mantenimiento preventivo de rutina, por ejemplo, de un refrigerador Iceline, es responsabilidad del personal que labora en el establecimiento. Cada 30 días se hace el mantenimiento, ¿no? Se ponen las vacunas como si fuera un plan de contingencia, desconectamos el equipo, procedemos a limpiar el equipo, la puerta del refrigerador también, limpiamos el termómetro y el panel solar si es que tuviera. Igualmente, para los congeladores, el inventario de cadena de frío, este es un estado de operatividad de los equipos, ¿no? Cuando se conoce con ese inventario si el equipo es todavía útil para refrigerar y congelar, conocer el número de equipos que se requiere y si hay equipos antiguos deben de ser cambiados porque ya venció su vida útil, ¿no? Y recuento de la existencia física de los equipos. Este inventario generalmente se hace anual, ¿no? Viene el equipo de cadena de frío, por ejemplo, de la red de salud determinada y va a los establecimientos de salud a hacer pues el respectivo inventario, ¿no? Ver qué equipo está obsoleto o qué equipo sigue vigente. La ruptura de cadena de frío se denomina eh, a toda exposición de las vacunas que estén por debajo de 0 grados y por encima de +8 grados. Esa ruptura se evidencia cuando leemos pues, el data lawyer. Ahí claramente, al leerlo, sabemos el día y la hora exacta en que se ha producido la ruptura de cadena de frío. Quienes están involucrados en la cadena de frío para la conservación de las vacunas son aquellas personas que de forma indirecta o directa tienen que organizar, manipular, transportar, distribuir y administrar las vacunas, es decir, el personal de salud. La cadena de frío es el almacenamiento, el transporte y la distribución y suministro que garantiza la calidad de los productos inmunológicos. Las vacunas son consideradas, pues, medicamentos, son productos inmunológicos hechos de virus vivos y atenuados. Durante el proceso se cuida que los biológicos, o sea, las vacunas, estén en un rango de temperatura ideal, ¿no? Entre +2 grados a +8, con el fin de entregar, pues, vacunas que mejoren las condiciones inmunogénicas de la población, es decir, que actúe en su organismo. Causas de una ruptura de cadena, por ejemplo, las fallas de los equipos. Puede ser una, causas externas, la falla del equipo al corte de energía, por un cortocircuito, apagón, la batería baja, desconexión accidental, fallas o desgastes del conector y no cerrar correctamente la puerta del equipo y falla en el control diario. Si se altera la cadena de frío durante la interrupción por aspectos físicos de la vacuna, tipos de vacunas, podrían ser afectadas. La recomendación al personal, no abrir la puerta del refrigerador cada rato y no desconectar los equipos o empezar a mover los controles. Los paquetes fríos, recordemos que son recipientes de plástico para la conservación con soluciones eutécticas con agua. La vida fría es el tiempo en que demoran en subir la temperatura. La refrigeración es un proceso de reducir la temperatura de un equipo, los factores que afectan, por ejemplo, el equipo, ¿no? La caja, si está bien calibrado el equipo. ¿Qué hacer en caso de producirse la ruptura de cadena? Vamos a restablecerla. ¿De qué forma?
trasladando las vacunas con su data y el termómetro a una caja transportadora con paquetes fríos y transportar estas vacunas a un establecimiento cercano. Y movilizar las vacunas. Nadie puede utilizar estas vacunas hasta ver se reanude su utilización o se descarte. Y notificar la cadena, la ruptura con la ficha de notificación, ¿no? Al nivel superior, por ejemplo, del establecimiento, puede ser a la microred y microred a red, así sucesivamente. La evaluación de la ruptura de cadena, lo tiene que saber la direza, la jereza, los responsables, la REC, la microrec, y el establecimiento de salud informa a la microrec y la microrec a la REC. Y eso envía una evaluación de ESNI al MINSA, ¿no? La importancia de evitar la ruptura es que el personal debe de comprender y recordar que el daño producido por la cadena de frío al romperse es acumulativo y irreversible. No existe la recuperación de estas vacunas. Ya son vacunas que se tienen que desechar y por ende se pierde gran cantidad de presupuesto de dinero, ¿no? El plan de contingencia, su finalidad es una medida preventiva para evitar que se pierdan estos biológicos. Es un procedimiento planificado por escrito que indica los pasos a realizar ante una eventual ruptura de cadena de frío con el fin de conservar de forma adecuada las vacunas a pesar del corte de energía. Se debe aplicar en el plan de contingencia en qué casos, cuando el volumen de vacunas excede la capacidad, o sea, ya hay muchas vacunas aglomeradas, cuando hay falla imprevista al refrigerador, cuando el refrigerador debe recibir mantenimiento preventivo, cuando hay soporte técnico en cadena de frío y cuando el termómetro que mide la temperatura registra rangos fuera de lo previsto. El propósito para prevenir la ruptura de cadena es sellar las refrigeradoras, no abrir la puerta hasta que la autonomía frigorífica esté agotándose. Si el corte de energía eléctrica supera el tiempo, llamar a los responsables de inmunizaciones e ir preparando los paquetes fríos y ir armando las cajas. En caso de la falta de electricidad, será mayor a la vida media las cajas transportadoras. Tenemos que coordinar con nuestro establecimiento, explicarle la situación para que puedan aceptar nuestras vacunas en su respectivo equipo. Equipos en cadena de frío, el refrigerador, el ice light, el termo portavacunas, las cajas transportadoras, los paquetes de cadena de frío. ¿Cómo preparar los paquetes? Destapar la conservadora o la refrigeradora en el tiempo menor posible. La vacuna tiene que ser colocada en el centro de la caja. La conservación es otro eslabón de la cadena. La conservación de las vacunas es, por ejemplo, en un termo o caja transportadora, tiene que ir de 4 o 6 a 7 paquetes, cerrada dura 72 horas y con apertura 36. En otros equipos también dura, por ejemplo, un paquete, los ANI, son 8 paquetes, cerrada dura 36 horas y aperturada 12. Y en el RCW también usa entre 14 a 24 paquetes, dura cerrada 15 días y aperturada de 8 a 10 días. En las normas técnicas actualizadas de inmunizaciones, recordemos que la actual norma técnica de salud es la resolución ministerial número 884/2022, norma técnica 196 MINSA, que es la norma técnica de salud que establece el esquema nacional de vacunación. La finalidad de esta norma es lograr contribuir a proteger la vida y la salud de la población que reside en el territorio peruano, disminuyendo la mortalidad y morbilidad causada por enfermedades prevenibles. El objetivo general es establecer un esquema ordenado y cronológico de vacunación que permite el cumplimiento obligatorio a nivel nacional de la vacunación para disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles, logrando eliminar muchas enfermedades. El objetivo específico es definir los criterios técnicos que rigen las acciones de vacunación a la población susceptible, niños y niñas adolescentes,
adultos, adultos mayores, población vulnerable. Establecer pautas administrativas para los trabajadores de salud, de las instituciones de salud y otros sectores en la programación, ejecución y evaluación. En el ámbito de aplicación, la normatividad de salud es válida a nivel nacional. El Ministerio de Salud tiene que promover en un ámbito general que realice la vacunación de forma segura. El MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, gobiernos regionales y privados que realicen la vacunación es el ámbito de aplicación de este esquema. El esquema de vacunación es aquella representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país como parte de la política nacional de inmunización. Este es el carnet de vacunación que se está empleando actualmente, ¿no? Donde van los datos del niño, ¿no? Por ejemplo, es un carnet de niño, porque rosado es para mujercita, este es del MINSA, ¿no? El de salud tiene su logotipo. Y acá está todo el esquema de vacunación actual. Y vamos marcando la fecha en que va recibiendo el niño, ¿no? Eh, en definiciones operativas adyuvantes es incrementar la inmunidad del antígeno y potenciar una respuesta inmune específica. El antígeno es la sustancia que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune. Anafilaxia es la reacción alérgica grave de instauración rápida y potencial mortal. Anticuerpo es la principal función, que es la defensa contra microorganismos. La inmunidad es la capacidad que tienen los organismos para resistir y defender la agresión de agentes extraños. La inmunización es el proceso por el cual la persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa mediante la administración de una vacuna. La inmunodeficiencia es una disminución o falta de respuesta inmunitaria. La inmunogenicidad, que es la capacidad que tiene un antígeno de inducir una respuesta inmune. En el acceso a la vacunación en el Perú es netamente gratuita, independiente del establecimiento. La población tiene acceso a las vacunas independientemente de su situación económica social. La actualización en el esquema de vacunación de niños menores de 5 años, incorporación de la vacuna, se ha incorporado la vacuna VPH en niños y en adolescentes hasta los 18 años. Recordemos que antes la incorporación eran niñas en etapa de edad escolar. El origen e historia de la vacuna, recordemos que es desde el año 1796, donde hubo un brote de viruela, ¿no? Y Berkeley y Jenner buscaron un método para prevenir esta enfermedad y nace la idea que circulaba que entre las ordeñadoras de que ellas no se infectarían de la viruela humana, ya que antes habían padecido, por ejemplo, de la viruela de las vacas y que eso les proporcionaba protección. Entonces, Jenner inocula una pequeña cantidad de viruela humana a ordeñadoras que habían tenido la viruela de la vaca y observaron que ellas no se enfermaban. Jenner dio paso decisivo y extrajo pus de las ampollas de la viruela bovina de una campesina y se le inoculó a un niño. Este, al cabo de una semana, cayó levemente enfermo durante un par de días, pero se recuperó. 6 semanas después, Jenner le infectó con viruela humana sin que se produjera efecto invisible. Las vacunas, recordemos que es una preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones subunidades. La función, algunas generan defensas contra enfermedades, por ejemplo la BCG, otras contienen antígenos para prevenir varias enfermedades como la SPR. Las vacunas inactivadas son de gérmenes muertos que perdieron su capacidad patogénica, pero conservan capacidad inmunogénica, como la pentavalente, la antipolio inactivada, antineumocócica, hepatitis A.
Las vacunas vivas atenuadas, compuestas por microorganismos infecciosos vivos, bacterias o virus, que muestran bajo nivel de virulencia, como la BCG, antipolio oral, rotavirus, sarampión, SPR, varicela, fiebre amarílica. Este es el esquema nacional de vacunación. No, recién nacido recibe la BCG-HPV, a los 2 meses la rotavirus, antineumocócica, pentavalente y PV. A los 4 meses rotavirus, neumocócica, penta 2 y PV. A los 6 meses penta 3 y PV, influencia pediátrica. 7 meses influenza pediátrica, eh, al año neumococo, influenza pediátricas, SPR la primera dosis y la varicela. Al año y 3 meses la AMA y la hepatitis A. A los 18 meses IPV, APO la primera de refuerzo, SPR segunda dosis y DPT la primera de refuerzo. A los 4 años la influenza adulto, APO 2 de refuerzo, DPT 2 de refuerzo. A los 9 y 13 años, cuando ya están en quinto grado de primaria, la BPH. Luego, la gestante que recibe la DT, la influenza y el neumococo en población adulta mayor. Las vacunas en el esquema nacional. En el año 2022 se incorporó una nueva vacuna, que es la hepatitis A. Antes eran 17 vacunas y con esta incorporación ahora son 18 y se inició en el año 2023 y se mantiene hasta la actualidad. Según el esquema actual, vienen a ser 18 vacunas que protegen con 27 a 27 enfermedades graves a la persona que lo recibe. El esquema de vacunación para niños y niñas menores de 1 año, la única modificación que se ha hecho es de la IPV, ¿no? Que a partir del 2023 se administrará 3 dosis y en el 2024 se administra de 2, 4, 6 y año y medio, o sea, la actualidad, ¿no? La influenza pediátrica también va a recibir el niño a los 6, 7 meses, la DT pediátrica a niños que han hecho reacción alérgica a la penta, la vacuna COVID pediátrica también a los 6 y 7 meses. El esquema de vacunación para un niño de 1 año, se implementó la HBA a los 15 meses y el antipolio, que es la primera refuerzo al año y medio. En el esquema de vacunación para el niño de 2 a 3 años, es la influenza pediátrica a los 2 y la influenza, la vacuna tetravalente a los 3. Y el esquema de vacunación para un niño de 4 años es la influenza pediátrica y la APO. El esquema de vacunación para niños de 5 años, la influenza, y para la vacunación del VPH es niños y niñas que es de 9 a 18 años de edad. Las vías de administración vía oral como la APO, la rotavirus, intradérmica como la BCG, subcutánea como que se aplica en el deltoides y la intramuscular que se aplica en el deltoides o músculo vasto externo en la cara anterior lateral externa del muslo. Estrategias de intervención de vacunación mediante actividades extramurales, en puestos fijos, puestos móviles, complementarias como actividades de vacunación complementarias que se desarrollan todos los años, campañas de seguimiento, los barridos, las jornadas de vacunación con respectivo cierre de brechas. Bueno, agradecerles por su asistencia el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no hay ninguna pregunta. Les agradezco por su asistencia el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Gracias por su atención.